tenemos a la bella Isabel Pintos con nosotros, nuestra sommelier. Un aplauso, por favor, para Isabel Pintos. Bienvenida, bella. Nos habías traído los espumantes. Yo lloré porque vengan los vinos tintos. Y como no tenemos a nuestro querido mixólogo, y hoy vamos a arrancar los lunes con un buen vino. Así es. Y además quien toma a principio de semana, toma toda la semana. Es verdad, y el vino es la sangre de Cristo, así que uno puede beber un lunes una copa de vino. Es correcto. Con la cena, con el almuerzo. No sé si hasta ahora, porque me dan ganas, pero no debo, pero se puede una copa de vino tinto. Sí, cómo no. Claro. Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar un poquito hoy, vamos a desarrollar un poquito sobre los vinos tintos, que creo que es el vino más común en la mesa de cualquier persona, ¿no? Porque no sé si es más fácil de maridar o qué, pero la gente suele beber más vino tinto que cualquier otro vino. Fíjate, yo creo que viene Acércate para que escuchemos bien. de la propia historia, ¿no? Ajá. Es el que conocemos aquí cuando llegaron los conquistadores. Ellos nos traen el vino tinto. Entonces, por eso creo que nos hemos acostumbrado más al vino tinto. Ok, ¿qué trajimos hoy aquí? Trajimos un Pinot Noir. Pinot Noir. Ajá. Mira, este es un vino que es como fácil de empezar a beber. Cuéntame un poquito del correcto. Pinot Noir. El Pinot Noir es el más sencillo de todos los vinos, porque es menos estructurado, tiene menos grado alcohólico en muchos casos, entonces se hace muy suave para empezar el tema de los vinos. Ok, yo tenía entendido también que otro vino que era suave para empezar, capaz que estoy equivocado, es el Syrah. Sí, Porque es más dulce, pero no sé si es tiene cierto. tendencia dulce, Ajá. sin embargo no es el más sencillo del Ok, vino. Primero, empecemos con un Pinot Noir, Ok. es mi recomendación. perfecto. Ya está descorchado el Pinot Noir. Entonces lo vamos a servir, vamos a ver la textura. ¿Qué vamos a hacer con el Pinot Noir? Vamos a servirlo. Ok, Si ¿lo quieres sirvo servirlo. yo? Ay, qué miedo. ¿Y si lo hago mal? Es que creo que con el micrófono... Yo le puedo tener si usted quiere servir. ¿Qué prefiere hacer? Yo le tengo aquí el micrófono, mire, para que usted cuente Sí, lo que estamos va a bien. hacer con el vino. Ok. ¿Por dónde debemos agarrar la botella? Esto es importante, ¿eh? Por eso quería no ser yo el que peque con esto. La Cuénteme. botella la debemos agarrar por la parte de abajo. Esto sí, que no la agarren así es importante, Sí. ya, ¿no? Bien. Sobre todo porque tapamos la etiqueta Ok, y de la manera en que el comensal la pueda ver. bien. O sea, para que vea que no le estamos sirviendo otra cosa, ¿no? Entonces, aquí va. Uy, 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 uy. Tranquila, no se ponga nerviosa, que aquí... Ahí está, ahí está. Y el goteo es fundamental, ¿no? Porque hay gente que le cae... Y, por ejemplo, yo tenía entendido que había que hacer como una vueltita así. Sí, no está mal, No. pero no es necesario. No es porque necesario. no di la vuelta. Ok. Y no cayó ni una gota Y en no la cayó mesa. ni una gota. Yo lo hubiera hecho, hubiera goteado en la mesa. Para que Quizás. Y esta es la medida que se debe servir en una copa. De la mitad para abajo, ¿cuánto es la medida? Ya lo puede tener Quizás. si quiere. Sí, por favor. Sí, porque si no estamos los dos. Ok, ¿cuánto Fíjate. es la medida que se debe servir en una copa? Quizás un poco más arriba, no la subí completa. Ok, Puede ser un poco más arriba. Ujú. Y en este caso, esta es la copa apropiada. Esta Por- es la copa Pinot Noir. ah, ok, esta es la copa para esta... Para este tipo de vino. Es Ah, correcto, para mira. esta cepa. Yo esa parte no la sabía. Cada cepa tiene una copa diferente. Sí, por lo general la Pinot Noir y esta que es la de Burdeos, Ok. para todos los vinos de Burdeos. Ok, o sea que esta también puede servir para el Pinot Noir. Esta es más específica. Bueno, fíjate que el Pinot Noir es de la región de Borgoña. O sea que no sirve esta copa. De servir sirve, pero la experiencia es diferente en esta copa que en esta copa. Ok, y voy a otra pregunta. Que yo he visto que hay gente que, por ejemplo, agarra la botella y la pasa a esos especies de botellas vidrio que hay, que tienen como un círculo en el centro que es para airear el vino, Es y correcto. después lo sirve desde ahí. ¿Qué pasa con esa experiencia? No todos los vinos deben ir al decanter. Ah, el Eso decante, se llama eso. decanter. Ok, Porque eso es para airear los vinos que están un poco cerraditos, producto del tiempo que tienen en botella. Los vinos jóvenes, pasarlos al decanter, significa que de una manera muy rápida soltamos todos sus aromas. o sea que estamos Los perdiendo rompemos. ahí en vez de ganando. Perdemos un poco de aromas. Ok, Entonces, entonces, esta es la copa Pinot Noir, Ujú. diseñada para este vino, yo le voy a sacar esto de aquí para que no le esté molestando. Ahí va. y vamos a hablar ahorita de eso. Ah, bueno, me lo dejo aquí. Ajá. Ok, esa es la copa ideal. Y usted para beber la mueve, la huele, esa parte me encanta. Cuando tú ves al sommelier que empieza Entonces, ¿por dónde debemos agarrar la copa? abajo, Es correcto, o por la base o por el cuello, que es este. que no agarre mucho por el cuello. Sí, Ahí va, ahí. por abajo mejor. Luego debemos de Que en olerla, este caso no estaría pudiendo. no podemos, a copa quieta, que es simplemente así. Luego a copa agitada, para que sí rompan todos los aromas. Y por último, pues ya bebemos. Pero si estamos en una cata, Mira, también usted eso, ¿no? No hace eso cuando está en la cata que Al se pone a mirar el principio. cuerpo. es correcto. Al principio vamos a observar
Y con la observación nos dice el tiempo que tiene el vino, es decir, su edad. ¿Tú te puedes dar cuenta de eso viendo una copa? Claro que sí. ¿Y cuáles son los signos de la copa? Lo que queda en el cristal, el Lo que mismo está al color. borde, lo que está al borde, ¿lo ves? ¿Los Se va a bordes poner- arriba o ah. abajo? Ah, lo que queda en el cristal. No. Pero yo le tengo. Sí, es que es difícil con esto de Sí. encima. A ver, Lo que está aquí al final, ¿lo ves? sí, Que es el halo. ajá. Allí vamos a empezar a ver los colores. Bien. Si el colores van hacia los ladrillos, el vino está evolucionado. Los vinos nunca son viejos, son evolucionados. ¿Ok? Es como la gente como- tampoco es vieja, la gente es evolucionada. Así es. Es más sabia. Entonces, en este caso, fíjate que no hay colores ladrillos, hay colores más bien al vino, Ujú. esos colores, digamos, como en este caso del Pinot Noir. Noir, siempre va a ir hacia los rojos. Ajá. ¿Ok? Entonces, fíjate, ahí no hay naranja, ahí no hay ladrillos. Y yo te hago una pregunta. Si yo no te digo qué vino es, ¿verdad? Yo sirvo un vino en una copa. Yo no te digo qué varietal de vino es. Y yo te lo sirvo. Tú sin probarlo, con olor y con vista, ¿puedes saber qué varietal de vino es? Sí, claro que sí. ¡Bah! Esa es una cosa tremenda. Hay características que te dicen, producto de cada uva, cuál es la fruta predominante, cuál La es el nota. olor predominante, para poder llegar a qué vino es, ¿no? Sin embargo, hay otras cantidades de descartes que tienes que hacer, como color, densidad en copa, para que te diga de qué región es, y así poder llegar a qué vino estás tomando. Y pensar que hay gente que destapa la botella y bebe sin saber ni siquiera qué está bebiendo. Así es. Voy a hacerte otra pregunta. ¿Tú eres de las puristas de los sommelier que si no es una botella cara no la bebe? ¿O hay vinos baratos que son buenos también y no importa el precio? Absolutamente. Hay vinos baratos, fabulosos. Lo que tiene que tener el vino es que esté bien elaborado. No importa su costo. Importa es que esté bien elaborado y en buenas condiciones. Eso es todo. Tú eres consumidora de vino tinto, me dijiste que te gustaban más los espumantes. Sí, me gustan los dos, pero Pero sí tienes sí también. consumo. Y tomas vinos que son de, no voy a decir muy económicos, pero vinos que no son de los llamados caros. Tú puedes disfrutar un buen vino. Porque a mí me da la sensación, yo he cenado con, me acuerdo una vez he ido a comer a la casa de una persona que era sommelier y yo estaba muy mal porque digo, ¿qué vino llevo? Sí, una tremenda tarea, porque tú llevas algo y ya te miran, estás trayendo esto que no sirve ni para apoyar los papeles. Y eso es, o sea, usted le puede llevar un vino, igual lo va a apreciar independientemente del precio del vino, si el vino está bien hecho. Así es. Independientemente de eso, del gusto, por supuesto, juega el otro papel importante. Sin embargo, si el vino está en buenas condiciones y tiene las características que tiene que tener en boca, que es acidez, dulzor, o sea, todas estas aristas estén en total armonía, inclusive con la parte de que muchos le huyen, que es la parte de los taninos, que es el amargo, esa sequedad que tiene el vino, está bien balanceada, ese vino está en perfectas condiciones y puede ser muy caro o muy económico, y igual la experiencia va a ser maravillosa. Ok, hablábamos de que el Pinot Noir, tú decías que es una buena puerta de entrada al vino tinto si tal vez no eres un frecuente consumidor de vino tinto. Cuéntanos un poquito más para que la gente también sepa qué otras variedades de vinos hay, tintos, cómo se manejan más o menos, qué diferencias hay, para que sepamos Bueno, un poquito. tenemos desde el Pinot Noir, que como les digo, es el vino con el cual se pueden iniciar los que no les gusta el vino tinto a experimentar. Y luego tenemos otras cepas como son el Malbec, que es ícono. Ese es como el vino, es como el vino tinto por excelencia. Si uno habla de un vino estándar es el Malbec, creo, o el Cabernet Sauvignon. El Cabernet, porque es conocido mundialmente, es una cepa muy resistente que se da en todas partes, Más que el Malbec. más que el Malbec. Ah, mira. Entonces es un vino, digamos, una cepa que todo el mundo conoce, por lo cual todo el mundo pide a lo mejor un Cabernet. Sin embargo, es una cepa estructurada, un poco golosa, fuerte, que debe ser acompañada en la mayoría de las veces con comida. No es Con un vino carne. tan ligero como este, que te lo puedes comer con algo sencillo, te lo puedes tomar solo, en una reunión de amigos. El Cabernet quizás necesita algo de alimento. Porque es más porque es pesado, más más pesado, fuerte. sí. Eh, Tenemos el Malbec, que es el icono en Argentina. Tenemos... ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el Cabernet y el Malbec, que son dos vinos que yo considero que son bastante icónicos en cuanto a consumo, ¿no? Sí, bueno, básicamente hay diferencias organolépticas, por supuesto. ¿Cómo Uno- qué? Organolépticas. Claro, y eso sería para la gente que no sabe qué es organoléptica. Es diferencias en aroma, diferencias ok. en gusto, particulares de una y otra. Quizás la fruta del Malbec la percibes de manera más fresca,
que en el Cabernet, que es un poco más amermelada, un poco más cocida, tiene algunas diferencias, pero en general es un vino igual que sirve para comer ambos. Tenemos el Syrah, que es la otra cepa interesante, también muy conocida. Tenemos, bueno, Hay muchas estamos nuevas aquí, también que han salido, ¿no? Zinfandel, que es el primitivo en Italia. Tenemos todas las cepas de Italia, que hay más de 150 cepas en ¿Y los Italia. rosados son considerados vinos tintos también? No, el rosado Blanco. es rosado. Es rosado, es una variedad diferente. Es una variedad ¿Y diferente. qué pasa con los bivarietales? No sé si has visto, a mí me ha tocado ver vinos, no sé, diferentes viñedos que sacan un vino, por ejemplo, Syrah Malbec. Es correcto. ¿Qué pasa con esos vinos para una persona que es sommelier, para una persona que sabe catar esos sabores? ¿Te gustan, no te gustan, te parece una aberración? No, para nada. Es una modalidad espectacular también. Sencillamente están los varietales, que es una sola cepa, los bivarietales o los blend, que son 2 o más cepas, donde cada una aporta lo que es importante estar en el vino. Por ejemplo, esas son mezclas que hace el enólogo, que es el, digamos, como el del laboratorio, y dice: yo quiero del Cabernet la estructura, yo quiero del Pinot Noir lo fresco, yo quiero del Malbec los aromas. Hace su mezcla y produce ese vino con esas características. El tema es cuando se equivoca el enólogo y mezcla lo malo de uno con lo malo del otro, porque me imagino que no todas deben ser un éxito también, ¿no? Debe haber diferentes viñedos que hacen algunos bivarietales que no son muy buenos. Sí, como todo, o sea, puede ser que allí la mezcla, como tú dices, no dio el resultado querido y no es una experiencia tan maravillosa. Me imagino. Cuéntame algo, en tu vinoteca, como quien dice, ¿qué vinos no pueden faltar? ¿Qué tintos tú dices? A ver, no me hables de un vino de $200 la botella, pero esos vinos de entremedio o por ahí caro pero poco caro, ¿qué vinos dices tú? Estos 3 vinos no pueden faltar en mi casa, si yo tuviera que tener 3 vinos tintos. Esto lo voy a anotar, es para consumo personal en realidad, ¿no? Pues no puede en principio faltar un Pinot Noir. Pero alguno, en particular el trapiche, te gusta, este es un vino que tú consumes. Sí, sí lo consumo. ¿Me hablas de bodegas o me No, hablas de bodegas, o sea, es para Ah. saber etiquetas, por ejemplo, tú dices, este vino es el que a mí me gusta. Yo quiero saber para después ir al supermercado y conseguirlo. Oye, qué compromiso. Claro, Es un compromiso en que para me quedar pones- mal con los otros. Sí, no, prefiero decirte cepas. Ok, bueno, sepa. Pues. Tengo la cepa, me encanta el Pinot Noir como entrada, como te dice, por serlo ligero. Tendría un Malbec y un Merlot, porque el Merlot es otra cepa que a muchísimas personas le gustan, porque es el vino, digamos, como muy equilibrado, no es tan tánico, no es tan dulce, y por supuesto un Cabernet. Y tú cuando yo te preguntaba lo de las etiquetas y dices qué compromiso no quiero y demás. No, pero pregunto porque, a ver, es difícil, ¿tú consideras que recomendar un vino es tan personal que uno no podría hacerlo? ¿O por qué razón? Por eso, yo prefiero recomendar la cepa con la descripción de la cepa. Y la gente, las personas dicen, bueno, sí, me gusta sencillo, me gusta tánico, me gusta dulce. Y le digo en qué orden de los países hay esas características. Pero a ver, si yo tuviera una relación personal contigo, ponte, Ajá. ¿no? Soy tu amigo, pareja, hijo, lo que sea, y vamos al supermercado juntos. Es como hoy, no sé, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Si yo voy a jugar al fútbol y tengo a Messi al lado, le voy a preguntar, ¿cómo le pego a la pelota? ¿A Messi le pego así o le pego así? Entonces, si yo voy al supermercado contigo y estamos justo en la góndola de vinos y te hago esa pregunta desde el llado personal, tú sí puedes responder eso, ¿verdad? Tranquilamente, te Totalmente. recomiendo este vino, te va a gustar. Por ejemplo, en los Pinot Noir, yo recomendaría que sean franceses, que son Ah. excelentes, o que sean de Estados Unidos, de la región de Oregon, que son excelentes. Bueno, Por ejemplo. allá hay una buena recomendación. Entonces, sí te lo puedo recomendar por región, más llegar a las etiquetas es un consumo muy personal, porque puede ser que este Pinot Noir de Trapiche a unos les guste de acuerdo a su gusto, su paladar, como a otros no. Claro. Y les gusta más los de Oregon o les gusta más los de Francia. Pero sí le gusta la cepa esa. La cepa tiene unas características de la ligereza, de la suavidad, de lo fácil de tomar que les va a gustar. Y en una misma comida, yo he visto que se varían cepas a veces. ¿Tú consideras que eso está bien? O sea, por ejemplo, yo arranco una cena, no sé, una entrada y me tomo un Pinot Noir y después viene la cena y yo como con un Malbec y voy cambiando de vinos, de cepas de vinos. Eso no es como No hay problema. un licor que uno mezcla un licor con otro y ellos saben que no va a ir por buen camino. Con No. el vino no pasa esto. No pasa eso. Por supuesto es un tema de presupuesto. No, sí, estoy claro. Empezaríamos, lo que sí es básico es empezar con un vino ligero con la comida ligera, un vino estructurado con la comida más fuerte y un vino dulce con el postre. Eso sí es requisito. No podría hacer el postre, la armonía del postre, con un vino muy estructurado
o un vino que sea, digamos, no tenga tendencia a dulce, porque no hace bien la armonía. Entonces, por lo menos el básico debería ser blanco o espumante, o un vino sencillo como un Pinot Noir para la entrada, luego ir con un tinto y finalizar con un dulce o un licoroso, que es el vino para los postres. Perfecto. Mejor se daña, licenciada. Bueno, vamos a ir a un pequeño cambio comercial. La vamos a tener aquí a usted porque usted es como un diccionario, es como la Wikipedia de los vinos y a todos nos encanta saber. Yo estoy seguro que en la casa a la gente también le encanta saber porque, como decía, hay mucha cultura del vino, pero tal vez no está el conocimiento. Y hay mucha gente que le encanta descorchar botellas de vino. Y yo le dije a usted que cuando pasé por las primeras veces que fui a una cata, pude empezar a encontrar ese sabor, no solo del vino, sino de la comida, cómo una cosa logra maximizar la otra y viceversa, y cómo se crea una experiencia gastronómica muy mejorada a la hora del saber un poco más sobre vino, y no es saber mucho, simplemente tal vez dejarse guiar o escuchar un poco como para poder acompañar esas comidas de un buen vino. Así que a la gente en la casa le debe estar gustando esto. Seguro, y además que el conocer te da tranquilidad, te involucra con el momento, entonces eso hace que la experiencia pues sea mucho maximice. mejor. Otra cosa que le quería contar antes de irnos a un cambio comercial es que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo mezclaba, porque yo no soy de maridar los pescados con vino blanco porque no me gusta el vino blanco. Entonces tomaba determinados tintos y demás. Y al mezclar, por ejemplo, camarones con determinados vinos tintos me caía pesado. Siempre quedaba pesado. Hasta que me di cuenta que era la variedad, la cepa de vino que estaba tomando. Cuando empecé a tomar un vino un poquito más ligero, diferente, empezó a pasar sin problema. Entonces, hasta eso es importante a la hora de saber el vino que uno porque elige. todo lo que está aquí es química. Y esa es su reacción. Así mismo es. Bueno, vamos a ir a un pequeño cambio comercial y ya seguimos con más Mujer, ¿sí? Seguro. Salud con el vino invisible porque no se puede beber ahora, pero salud. Ya venimos. Y continuamos con nuestra queridísima Isabel porque nos encanta el tema de vinos. Y por supuesto, vamos a hablar ahora de esos pasos en las catas de vino. Creo que es necesario arrancar con esto. Primeramente, ya vi por acá que Isabel me sirvió una copita, no la puedo tomar, pero la tengo aquí bien cuidadita. Así es. Cuéntame, Isabel, ¿cómo son esos pasos? Fíjate, catar es simplemente experimentar, es probar, es conocer el vino. Hay algo muy importante en la cata, que tenemos que estar concentrados, tenemos que estar en el lugar, en ese momento, es decir, cero celulares, cero distracción. Allí es un proceso del vino contigo. Entonces, la primera pauta que debemos tomar para catar es la observación, es decir, vamos a catar con los sentidos y el primer sentido es la vista. Entonces, observamos muy bien el vino, observamos sus colores, observamos en el caso de los espumantes las burbujas, en los vinos tranquilos como este, no tiene burbujas, le damos vuelta a la copa para ver cómo se mueve, es decir, cómo baila este líquido dentro de la copa. Y luego empezamos a observar que hay unas lágrimas o piernas que van bajando. Hay unas de hecho más marcadas que en otras. Es correcto, y esto nos habla de la densidad del vino, es decir, cuál es su grado alcohólico. Es importante, eso nos lo muestra esas lágrimas. Lo otro que nos muestra la observación es el tiempo que tiene el vino. Súper. Si es más fuerte, ¿es porque tiene más lágrimas o es el grosor de las mismas? Si es más gruesa, es porque tiene más alcohol. Ok. Es más denso en copa. Ok. Belleza. Yo quería preguntarle, porque muchas veces las personas se preguntan y dicen, ok, ¿cómo identifico cuando un vino, o sea, está malo, no me sabe bien? ¿Qué es? Porque este es el paso principal que vimos ahí, ¿no? La observación, es decir, con la vista. Exacto. Luego viene el segundo paso, que ahí te contesto tu pregunta, que es con la parte olfativa, ¿verdad? Que en este caso lo puedes hacer tú mejor que yo. Sí, ya hice la demostración. Donde vamos a percibir, por supuesto, todos los aromas. Y los aromas nos hablan muchas veces de eso que hablabas, sobre si el vino está en buenas o malas condiciones. Por supuesto, lo podemos percibir en principio por el olfato, porque no está de acuerdo con las características del vino. Nos llegan aromas a cebolla, por ejemplo, nos llegan aromas a cartón mojado. A sacacorcho. Nos llega al corcho como tal. O a vinagrado, que ha pasado muchas veces así como un poquito como vinagre, un olor así raro. Pero he escuchado también y se dice que muchas veces pasa, no es porque el vino en sí sea malo, sino que fue mal, o sea, estuvo mal manipulado. Claro. O sea, de repente al momento en la guarda, lo guardaron mal,
estuvo expuesto a mucha luz, a Ok. mucho ruido inclusive. Los vinos llegan a cambiar sus aromas y sus colores por todas las cosas externas donde se encuentra el vino guardado. Claro. ¿Y cuál vendría siendo entonces el tercer paso? Ya degusta. Y el tercer paso pues ya es boca, ya es degustar a través de las papilas gustativas. Tenemos distribuidos inclusive los sabores, es decir, tenemos el dulce en la punta de la lengua, a los lados y los laterales el salado y el ácido, y al final o en mitad de la lengua tenemos los amargos. Importante por lo que la circunferencia de las copas son más pequeñas o son más grandes. Eso es producto de que el líquido llegue precisamente al sitio donde debe la lengua percibir ese sabor. Ok, porque aquí podemos ver, y que creo que eso no lo habíamos mencionado, que hay dos copas diferentes. Habíamos mencionado que para este vino, esta era la copa recomendada. Sin embargo, Sí. aquí no es que no se puede disfrutar, pero no es la misma experiencia. Ahora, Correcto. ¿cuáles son los vinos Mira. que se recomiendan para este tipo de copa? Los vinos de Burdeos, es decir, todos aquellos como el Malbec, el Merlot, el Cabernet, pueden ir perfectamente. Que son los más conocidos, los más comunes. Es de una región donde esos sabores de la cepa necesitan esta apertura. Y en este caso, que son más afrutados, esta apertura un poco más pequeña va al lugar de la lengua donde lo vas a percibir en una mejor situación. Ahora, de hecho, he visto copas que son más abiertas, de hecho, como más redondas. Es correcto. ¿Esto para qué tipo de vino sería? Esa copa, perdón, que es mucho más amplia aquí que Que aquí esta es como más inclusive, gordita. es para vinos que tengan envejecimiento, es decir, que hayan pasado por madera, que sean con unos aromas que necesitan ser aireados para que exploten y así poder tener esa experiencia. Entonces, esos vinos van en una que tenga en la parte superior un poco más ancho. Ok, siempre que vamos a buscar un vino, pues se identifica y se dice, ok, el vino tal del año, este es el mejor. ¿Por qué darle mucha importancia al tema del año también en el vino en sí? Fíjate, la importancia del año en el vino, sobre todo en los jóvenes, es para que no pierda todas esas características que tiene ese vino joven. ¿Qué es un vino joven? Un vino fresco, un vino afrutado, un vino del año. Entonces ahí sí tendríamos que ver el año. Cuando vamos al vino que es un vino de crianza, que es otra forma de, digamos, como de elaborarlo, para que la cepa sea un poco más, exprese un poco más, o un vino de reserva, ya la fecha que vamos a ir buscando son fechas anteriores, no que sea del año, sino un vino que, por ejemplo, un vino de crianza, por ejemplo, puede durar o debe durar entre 5 y 7 años y gran reserva mucho más. Entonces no, el año en ese caso no estaría a favor del vino. Si por ejemplo es un vino joven y es del año 2014, no está en las mejores condiciones. No es recomendable. No, porque no es realmente joven. Pasó mucho tiempo en la botella, lo que hace que él vaya a mostrar otras características que no son las ideales. Me encanta porque, bueno, hoy día hay gran variedad y uno puede identificar, de hecho, que la mayoría lo hacemos más allá del primer y segundo paso, es cuando ya lo probamos, que tenemos esa primera sensación y que suele que cuando identificas un vino que es un poquito amargo, es como las personas dicen, bueno, me tomo una copa, no puedo tomar más. Sin embargo, hay otros que tienen como más ese sabor a madera, a frutas. ¿Cuáles tienden a ser los más suaves? ¿Los que son más frutales o así como de madera? Porque hay maderas que tú sientes también que te gustan, o sea, saben delicioso. Claro. La madera lo que hace es afinar, es pulir, es ponerle la elegancia al vino. No todas las cepas van a madera. Hay cepas, como hablé, la Cabernet es perfectamente, se muestra muy bien en la madera. Entonces la madera, muchas veces la gente le tiene el temor porque debe ser muy fuerte porque tiene madera. No, hay un intercambio de taninos que le da la madera al vino que lo hace elegante, lo hace muy amigable. Hay vinos muy jóvenes que como no pasaron por madera, son ásperos, son agresivos porque todavía los taninos están muy jóvenes. Entonces la madera ayuda a envejecer o a evolucionar, perdón, de una manera mucho más elegante. Súper, Isabel. También he escuchado que cuando ves como muchas burbujas en el vino, no sé si esto es bueno o no es malo. En los tranquilos. Ajá, cuando le haces así, que a veces lo sirves y te sale como burbujita en el mismo vino. Debe tener, a menos que tenga gas carbónico producto de su elaboración, no está bien. Importante, importante. Me encanta, Isabel, de verdad.
porque siempre es bueno conocer más allá de poder tener la oportunidad de disfrutarlo, todos los cuidados que uno debe tener. De hecho, hasta cuando destapas pues una botella, dice que no debes taparla de una vez porque como que se concentra, no sé, el aire, o sea, tienes que darlo como respirar. Hasta muchos tienen su maquinita que le da Que le da oxígeno. Para oxígeno, exacto, esa es la palabra. Y de verdad hace que tú puedas disfrutarlo muchísimo más. Así Me ha es. encantado muchísimo conocer más de lo que es toda la cata de vinos. Isabel, un gusto tenerte acá. Y te Gracias. esperamos pronto también para conocer más e irnos instruyendo. Y claro, a los televidentes supuesto. también. Muchísimas Si producción me gracias. dice con qué vamos, avanzamos, vamos a una pausa y venimos de inmediato, que ya estamos en la recta final.